a avanzar una continuación del tema que hicimos más temprano. En la teórica hicimos todo lo que es la parte de evaluación, diagnóstico de un nódulo, diagnóstico de cáncer. Ahora vamos a ver un poco ya los tipos de cáncer y el manejo que vamos a realizar. Entonces, el cáncer de tiroides, de todos los cánceres que existen, es el que mejor pronóstico tiene. ¿Ya? Recuerden, esa es una de sus características. Es un tumor que tiene un buen pronóstico. Muchas veces lo operan y con eso fue todo lo suficiente y no se hace más. Es un tumor endocrino, el más frecuente de los endocrinos. Tiene una prevalencia de un 2% de todos los cánceres que existen. Su incidencia cada vez está en aumento. ¿Por qué creen que está en aumento el diagnóstico? Por ejemplo, hace 50 años era mucho menor el diagnóstico de cáncer de tiroides respecto a ahora. ¿A qué factores creen que se debe? Estilo de vida. Estilo de vida. Sí, es muy importante la parte del estilo de vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Exacto, ese es el principal. Si bien hay muchos, se llaman disruptores endócrinos, ahora en todo lo que consumimos, lo cual la alimentación, el estilo de vida, todo se modifica, pero principalmente porque antes no había ecografía. Entonces, si eran nódulos menos de 1 centímetro, no se pueden palpar y nunca dabas con un diagnóstico. Desde que hay ecografía, se hace y por ende ha aumentado mucho la incidencia de cáncer. ¿Ya? Por ejemplo, yo cuando fui a rotar al exterior, en ecografía, hacía todos los días ecografía. Todos los días a más de 40 pacientes. Lógicamente uno va a diagnosticar así cáncer, porque todos los días haciendo ecografía 40 personas al día es mucho. La incidencia es más frecuente en mujeres. De todos los pacientes, 2/3 son mujeres y 1/3 son de sexo masculino. Si se dan cuenta, casi todas las enfermedades son más frecuentes en mujeres, principalmente los endocrinólogos. Promedio de edad 47 años. Factores de riesgo son todos los que ya hemos visto previamente: historia familiar, historia de irradiación. ¿Qué más hemos visto? Tabaco, hemos visto nódulos de crecimiento rápido, sexo femenino, y acá hay mucha divergencia acerca de lo que es la dieta. A veces algunos dicen una dieta excesiva en yodo, otros deficiente de yodo. ¿Cómo clasificamos el cáncer de tiroides? Lo podemos clasificar de estas 5 maneras. El epitelial, que va a afectar a la parte del epitelio del folículo tiroideo. Los linfomas, metástasis, es decir, tumores de otros órganos que han hecho una metástasis en la tiroides, otros tipos de tumores y no clasificables. Todo esto de acá no vamos a hablar porque no es algo que vamos a ver muy frecuentemente. Lo que vamos a hablar es esto de acá, los tumores epiteliales, ¿ya? Que son de 4 tipos. Son el tumor papilar y folicular, que juntos se los denominan un tumor diferenciado. Entonces tenemos lo siguiente: tenemos un carcinoma diferenciado, y este de acá va a ser de 2 tipos, puede ser papilar o folicular. Y tenemos un carcinoma desdiferenciado. Y este de acá va a ser el carcinoma anaplásico. De estos que ven ahí, de los 4, el más frecuente es el primero. Es un 80% de los casos, de todos los pacientes del cáncer de tiroides, 80% son papilares. Sus características generalmente están encapsulados, es decir, no son agresivos. Y en las láminas vamos a ver células columnares y células altas, ¿ya? Afortunadamente son la mayoría y tienen un buen pronóstico, son benignos. Folicular son un 10%, y acá vamos a ver células claras en la muestra, en la lámina de histología. Medular son un 5%, y su característica de este es que tiene un alto componente familiar. Es decir, si hay un paciente que diagnosticamos carcinoma medular, tenemos que evaluar a toda la familia, porque hay un alto riesgo que también los demás familiares tienen. Y el anaplásico, que es un 5%, vamos a ver células estrelladas en el microscopio, y es el más agresivo y es el de peor pronóstico, tiene un alto índice de mortalidad. Nuevamente acá está, carcinoma, el más frecuente, puede ser pregunta de examen. El segundo más frecuente, el folicular. El anaplásico es el más agresivo, es el de peor pronóstico. El medular es de células parafoliculares, y estos son otros tipos que ni siquiera los vamos a mencionar el día de hoy, ¿ya? De todos modos, yo les voy a pasar las diapositivas hoy mismo.
para que lo vayan. Perfecto. Cáncer papilar de tiroides. Es el primer tipo, hemos dicho que es un 80% de los casos. El más frecuente, tiene el mejor pronóstico y algo importante acá, secretan tiroglobulina. Cuando hemos hablado del primer tema de tiroides, hemos hablado de la formación de hormonas tiroideas y ahí hemos hablado de la tiroglobulina, ¿no ven? La tiroglobulina, que es una proteína que se forma únicamente en la tiroides. Solo las células foliculares forman tiroglobulina, acuérdense de eso. Por eso es que ese es su marcador tumoral. Un ejemplo, si a un paciente ustedes le quitan la tiroides porque tenía un cáncer y en el seguimiento, con el paso del tiempo, le piden tiroglobulina, ¿cómo tendría que salir esa tiroglobulina? Cero. Y si sale positivo 5, 10, ¿qué sospecharían ustedes? Que volvió el cáncer. ¿Por qué? Porque si ninguna célula produce tiroglobulina, solo las foliculares, si vemos que eso está presente, significa que hay un resto tumoral ahí que está produciendo tiroglobulina. Entonces ese es un marcador tumoral. Del papilar es la tiroglobulina. Vamos a hacer el seguimiento con tiroglobulina, ¿ya? Frecuente, es multifocal, tiene varios focos. Y la invasión extratiroidea apenas es de un 15% en el momento del diagnóstico, ¿ya? Fíjense, estas son las láminas que vamos a encontrar al hacer una biopsia. Formaciones papilares son esos puntitos así violetas que están cubiertos de un tallo fibrovascular. O también podemos encontrar este signo, el signo de Anita la huerfanita, ¿ya? Porque son núcleos más grandes. Se le llama así, uno no le puso el nombre, ¿no? Como no sé si se acuerdan, hay un linfonodo en la parte de epigastrio, el nombre, ¿se acuerdan? El nódulo de la hermana María José. Es semiología, no sé por qué lo habrán puesto, pero tienen esos nombres, ¿ya? Manifestaciones clínicas, como hemos visto en la clase previa, la mayoría son asintomáticos, no van a tener síntomas, van a tener apenas un nódulo que es palpable, o que ellos van a ir porque tienen un nódulo. 15 a 10% de estos pacientes ya tienen adenopatías cervicales a la palpación. Metástasis a distancia apenas en 1 a 2% de estos pacientes. Y si hay invasión de estructuras adyacentes van a tener esos síntomas: disfonía, si hay invasión de cuerdas vocales, disfagia si hay una invasión del esófago, y disnea si hay compromiso de las vías aéreas respiratorias superiores. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya lo hemos visto, el diagnóstico es con una biopsia, una PAF, una punción, aspiración con aguja fina. Tiene una sensibilidad y especificidad del 95%. Muy baja mortalidad. En el San Juan yo hago las biopsias tiroideas una vez al mes. Todos los pacientes se los cita y en un día entero se hace toda la mañana punciones. No tienen ninguna complicación. El dolor, pero con un ketorolaco sublinguales también. O si no, otra complicación es una hipotensión ortostática. Hay muchos pacientes hipertensos que al tenerlos tanto tiempo echados para hacer la biopsia, cuando se levantan tienen mareo. Lo dejas un rato sentado y luego normal. No hay muchas complicaciones. ¿Qué complicaciones graves podríamos tener en la PAF? Puncionar la vértebra, llegar hasta la vértebra, lo cual les causaría mucho dolor. O puncionar una carótida y sangre del paciente. Peor si toman anticoagulantes, ustedes van a sacar esa aguja y va a sangrar, sangrar, sangrar. Tienen que comprimir, aunque sea 20 minutos, media hora, hasta que deje de sangrar. ¿Le ha pasado? Sí, me pasó. Un paciente que le dimos en la carótida. Le di en la carótida, saqué, salió sangre, compresión. Porque era un nódulo muy pequeño y que estaba muy próximo a la carótida. Entonces, por más que sea guiado con ecografía, muchas veces es una complicación. Muchas veces tenemos nódulos, por ejemplo, esta es la tiroides, esta es la tiroides, el paciente está echado, esta es su tiroides, este es su cuello, su mentón y su nariz, ¿ya? Está echado, tiene un nódulo, por decir, en esta parte de acá. Y esta parte de acá está muy calcificado con hueso. Ustedes al entrar con la aguja, muchas veces funcionan y no entran. Y vos ves en la ecografía que no está entrando. Y a veces al mover, al manipular, la rompe y se pasa hasta vértebra. Y es un dolor insoportable para el paciente, hay que darle corticoides para que desinflame y demás. Son complicaciones. O a veces si está muy posterior y próximo a la carótida, igual tienes el riesgo de que al intentar darle al nódulo, fusiones la arteria. Son complicaciones posibles. Ninguna es grave, todas se pueden solucionar. Por lo menos yo nunca he tenido una. La peor fue la que le di la carótida, pero 20 minutos y repetirlo normal y todo normal. ¿Ya? Ecografía cervical, siempre tenemos que evaluar los ganglios cervicales. Fíjense, hay números romanos ahí, ¿ya?
¿Eso es por qué? Porque tenemos ganglios en distintas partes del cuello. Entonces no vamos a decir que tenemos un ángulo a la derecha o a la izquierda. Por eso son compartimentos. El compartimento 1, el 2, 3, 4, 5 y 6. Así en la ecografía se informa así. Se evidencian linfonodos en compartimiento tal. El cirujano cuando opera igual dice, se encontraron nódulos sospechosos en el compartimento tal. ¿Ya? Resonancia magnética y tomografía, hemos dicho solo cuando sospechamos que hay invasión de estructuras adyacentes. Si no, no es necesario. Laringoscopía, ¿en quién sospecharía laringoscopía? Mejor dicho, ¿en quién solicitaría una laringoscopía? En alguien que tiene disfonía o afonía. ¿Por qué? Porque estaríamos sospechando que hay una invasión de las cuerdas vocales. Entonces hacemos una laringoscopía para ver si hay una infiltración de las cuerdas vocales. ¿Ah? Cambio de voz, solicitamos una laringoscopía. Esta es la estadificación. Después de la cirugía nosotros tenemos que hacer esto. Con la T vamos a evaluar el tumor, principalmente lo que es el tamaño y su extensión. T significa tumor. La N significa nódulo. Vamos a ver si hay infiltraciones en los linfonódulos regionales. Y M significa metástasis. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. La anatomía patológica nos va a dar todo descrito y nosotros tenemos que transformarlo a esto. Si es un tumor de menos de 2 centímetros, es una T1. Si es un tumor entre 2 y 4, T2. Si es un tumor de más de 4 centímetros, T3. El T4 se divide en A y B. El A cuando hay invasión de estructuras adyacentes como tráquea, esófago y demás. Y el B cuando invade la carótida, vasos mediastínicos o la fascia prevertebral. Y una TX significa que no se evaluó de manera correcta el tumor. N0, que no hay evidencia de linfonodos regionales. N1A, hay metástasis regional en el nivel 4 para traqueal y linfonodos delfianos. Y N1B, metástasis unilateral, bilateral y cervical. NX, que no fue evaluado en la cirugía. M0, no hay metástasis a distancia. M1, hay metástasis a distancia. MX, no fueron evaluadas. Con todos estos datos vamos a hacer una estadificación que es el siguiente. Estadio 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta estadificación nos sirve para ver el riesgo de recurrencia del tumor. Un estadio 1, fíjense, tiene un tumor de menos de 2 centímetros y no tiene invasión de linfonodos y no hay metástasis. Es un tumor que con la cirugía probablemente no va a pasar nada más, con eso fue suficiente. Pero por ejemplo, un estadio 4A tiene un T4A, que significa invasión de esófago, de vías aéreas, tiene un N1, o sea, es un tumor que probablemente va a costar más tratarlo, que hay un alto riesgo de recurrencia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para todos es una tiroidectomía total, retirar toda la tiroides. Disminuye el riesgo de recurrencia si lo quitan toda la tiroides, posibilita el tratamiento con radioyodo. Nosotros después de la cirugía, va a depender mucho de la experiencia del cirujano, ¿ya? Por ejemplo, en el japonés no había cirujano de cabeza y cuello y había alta recurrencia de cáncer. En el San Juan hay un cirujano de cabeza y cuello y menor. Pero por ejemplo, si tenemos una tiroides que tenía un nódulo que era cáncer, ¿cuál es el tratamiento? Tiroidectomía, quitar todo esto. Muchas veces esta tiroides está adherida a algunos planos profundos y demás, y el cirujano no va a lograr retirar todo. Entonces muchas veces van a quedar pequeños fragmentos de tiroides y probablemente cáncer de tiroides. Entonces, para eliminar todos esos restos, nosotros vamos a hacer un yodo radiactivo. Vamos a irradiar a ese paciente. Ese paciente va a tomar un vaso que va a ir a destruir todos los posibles restos que hayan quedado después de la cirugía. ¿Ya? Entonces ese es el radioyodo. Y permite el seguimiento con la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos esta tiroides y hay restos acá todavía, si hacemos tiroglobulina, ¿cómo va a salir? Va a salir positiva. Y eso nos va a dejar en duda si hay cáncer o puede ser un tejido tiroideo sano. Por eso hacemos radioyodo, para eliminar todos los restos que hay. Y después de esto, ¿cuánto de tiroglobulina tendría que haber? Cero. ¿Ver? ¿Por qué? Porque hemos sacado la tiroides y lo que poco que probablemente haya quedado lo hemos eliminado con el radioyodo. Entonces, en el seguimiento, la tiroglobulina debería ser cero para que estemos tranquilos. Si está positiva,
significa que hay un resto ahí. La disección ganglionar, es decir, se sacan a veces los ganglios de los compartimentos cuando son evidentes. En la misma ecografía a veces dice hay unos ganglios sospechosos, a veces se los puede biopsiar. A veces el mismo cirujano en la cirugía ve ganglios que son sospechosos y los va a retirar. Estos son los compartimentos del cuello, fíjense. El 1 es acá por debajo del mentón, el 1A, 1B, el 2A, el 3, el 4, el 5A, el 5B, el 2B y en medio el 6. Son compartimentos de ganglios donde encontramos ganglios linfáticos. Yodo radioactivo, hemos dicho que eso vamos a hacer después de la cirugía para eliminar todo rastro de tiroides. Este se lo hace 4 semanas después de la tiroidectomía, cuando tengamos valores de TSH mayores a 30. Si no tenemos valores de TSH mayores a 30, tenemos que seguir esperando. ¿Qué significa ese valor de TSH de 30? A ver, vamos a repasar un poco de tiroides. ¿Qué va a pasar con ese paciente si le quitamos la tiroides? ¿Qué trastorno? Va a tener un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, este paciente le hemos quitado la tiroides, no tiene. Una hipófisis sana, ¿cómo va a responder? Va a aumentar la producción de TSH. Entonces, tenemos una TSH que va a interpretar que no hay hormonas tiroideas, entonces tenemos que estimular su producción. Entonces, esto va a aumentar, ¿ya? Y por eso tiene que estar mayor a 30 para hacer el radioyodo. Una vez que le haga el radioyodo, vamos a iniciar el tratamiento con hormona tiroidea, porque este paciente está hipotiroideo, no tiene tiroides. Tenemos que darle hormonas tiroideas, ¿ya? Y se hace el tratamiento con levotiroxina. ¿Qué dosis se da de levotiroxina? 0,10. Ya lo hemos visto. 1,6, 1.6, 1.6 microgramos por kilogramo de peso. Yo les aconsejo que vayan repasando. Si se fijan, son diapositivas, son cortitas. Miren en esta diapo cuántas palabras hay. No hay ni 50. Entonces, pueden llegar hoy a repasar, a leerlo en la noche, todos los días, porque si estudian para su examen, solo para el examen, 1, va a ser mucho para estudiar y memorizar. 2, acaba el examen y se van a olvidar. Mejor si cada clase que tienen apenas yo lo subo, vayan a leerlo, lean, ¿ya? Es 1.6. Entonces se le va a dar la levotiroxina para reemplazar la función tiroidea. Y tenemos que suprimir esa TSH a menos de 0.1. ¿Qué dijimos acá? Dijimos que no tenemos tiroides, por lo cual esta TSH va a aumentar. Imagínense que haya un resto de tiroides que tenga cáncer. Pequeños restos que no hayan sido eliminados. Si la TSH está alta, ¿qué va a hacer? Va a venir a estimular estos restos a que crezcan. Va a estimularlos. Por eso nosotros tenemos que suprimir esta TSH, tenemos que bloquear esto, tenemos que suprimir lo más que se pueda, a menos de 0.1. Porque si esto está alto, va a venir a estimular y si hay células cancerígenas, van a ir creciendo. Entonces, por eso tenemos que disminuir. ¿Cómo lo disminuimos? Con el Eutiox. ¿Por qué? Porque le vamos a dar hormonas tiroideas, esas hormonas van a hacer un feedback negativo y por ende esta va a bajar porque va a decir que hay hormona, entonces ya no hay que producir más TSH. ¿Ya? La radioterapia solo se lo hace en casos de cáncer irresecable, que no se puede operar. En alguien que tiene invasión de las carótidas, no le vas a sacar las carótidas, es alguien que no tiene cura. Puede hacer radioterapia de manera paliativa. El seguimiento se lo hace con una ecografía y con tiroglobulina. 6 meses después de que lo operaron. Una ecografía que nos dice que está normal, una tiroglobulina negativa nos indica que el cáncer no está. El seguimiento es por 5 años por lo menos. Pero si en el seguimiento hay una imagen sospechosa en la ecografía, nos puede decir que está volviendo el cáncer. O hay una tiroglobulina positiva, nos indica igual que hay células tiroideas todavía. Y el tratamiento de las metástasis regionales es quirúrgico. Sacamos los linfonodos. Si hay un linfonodo sospechoso de cáncer, lo retiramos. O radioyodo. De la inversión aerodigestiva lo mismo. Hacemos resección de la tráquea si la tráquea está con cáncer. Hacemos resección de la laringe, faringe, esófago. Todo el tejido contaminado con cáncer se debe retirar. Y después radioyodo para eliminar las células que quedaron. Cáncer folicular de tiroides es el segundo más común. El segundo más frecuente. El diagnóstico es similar al papilar, es decir, es con biopsia. Pero fíjense acá,
La punción no es suficiente. No sé si se acuerdan que en la punción hay un TIRAS que es 4, que dice sospecha de neoplasia folicular. Es decir, solo puede dar sospechas, no da un diagnóstico. Por eso dice acá, no es suficiente. En la biopsia nunca nos va a decir es un carcinoma folicular. Nos va a decir hay sospecha. ¿Va? Una invasión, generalmente hace que haya invasión de cápsula. Estos hacen metástasis con más frecuencia que el papilar en un 15 a 27% de los pacientes. Los sitios más comunes son los pulmones, hígado y huesos. Fíjense, esta es la histología, esto es lo que ustedes van a ver en la lámina después de hacer una biopsia. Este es un adenoma folicular. ¿Qué es un adenoma? Adenoma es benigno. Entonces, este es una hiperplasia. Fíjense, ahí están las células grandes, pero este es benigno. Fíjense, esta de acá es la cápsula. Todo esto de acá, así. Está íntegro. En cambio, en el carcinoma folicular, fíjense, hay una invasión en esta parte de acá. Viene por acá y ya invadió toda la cápsula. Este es un carcinoma folicular, que hay una invasión de cápsula. Entre las manifestaciones, generalmente son asintomáticos, nódulos palpables igual. Si hay metástasis a distancia, vamos a tener síntomas de esas metástasis. Por ejemplo, si fue a pulmón, podemos tener hemoptisis, podemos tener disfonía y los mismos síntomas de invasión local y adenopatías cervicales. Fíjense, raro, no es muy común, más que todo hacer metástasis a distancia, pulmones, huesos. El diagnóstico es igual al previo, al papilar, salvo la PAF, que hemos dicho que máximo nos da sospecha, nunca nos va a decir que este es un carcinoma folicular. Permite precisar la invasión de la cápsula. No permite. Especificación idéntica al CA papilar. Tratamiento es muy parecido, igual es quirúrgico, radioyodo y seguimiento con tiroglobulina. Seguimiento es idéntico al papilar. Cáncer medular de tiroides. Este de aquella es distinto, porque los dos que hemos visto ahorita son foliculares. Tenemos acá varias células. Este es el folículo tiroideo. Son varias células foliculares y acá está el coloide. ¿Ya? Y las células parafoliculares se encuentran entre estas células, son más pequeñas. Y el cáncer medular es de esas células, no de las células foliculares, de células parafoliculares. Este deriva de las células C, que son esas chiquititas que les digo, que son células parafoliculares. Y a diferencia, la primera diferencia que van a tener con los dos previos que hemos visto, que su marcador tumoral de este va a ser la calcitonina. Estas células sintetizan calcitonina, no tiroglobulina. Entonces el seguimiento no vamos a hacer con tiroglobulina, lo vamos a hacer con calcitonina. Es más agresivo que los dos que ya hemos visto, que el papilar y que el folicular, con invasión en ganglios linfáticos locorregionales. Puede hacer metástasis a distancia, sobre todo pulmón, hígado y otras. Se desarrollan las células parafoliculares productoras de calcitonina. Fíjense acá. 75% se presentan de manera esporádica, es decir, aislado, un solo tumor, un tumor medular de tiroides. Pero en un 25% de los casos van a estar asociados a síndromes familiares, como la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, en la cual va a estar asociada a un feocromocitoma y un hiperparatiroidismo, la 2B, en la cual va a estar asociado a neurofibromatosis, ¿ya? Y el familiar. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Todo paciente que diagnostique un carcinoma medular tiene que ser evaluada toda la familia, porque hay un alto índice de compromiso familiar. Manifestaciones clínicas, la esporádica generalmente es unilateral, aparece en la quinta a sexta década de vida. Cuando es familiar, es multifocal, son varios focos del tumor, generalmente es bilateral, los dos lóbulos, y aparece entre la segunda y cuarta década de vida. Medular. Todos los pacientes con este diagnóstico deben ser sometidos a un estudio genético, ¿ya? Sobre todo para mutaciones del gen RET. Si él tiene, evaluamos a toda la familia, porque existe la posibilidad que también los familiares tengan. Si el gen es positivo, la mutación, hacemos un tratamiento para prevenir el cáncer desde ya, ¿ya? Y para que no se tarde. Manifestaciones clínicas. Compromiso ganglionar es muy frecuente, 50-70% de los pacientes, si el tumor es más de 1 centímetro. 30% de estos pacientes ya tienen metástasis a distancia. Y la mortalidad a 10 años es de un 60% para las formas esporádicas y 20-30% para las formas familiares. Es decir, es más agresivo que los dos previos que hemos visto. Doutor, elas vão aumentar a produção de cálcio, estas células, por isso? No aumentan la calcitonina. Y la calcitonina sí participa en el metabolismo del calcio. Estas no aumentan directamente el calcio, aumentan la calcitonina
y la calcitonina más bien disminuye el calcio en la sangre. ¿Ya? PTH aumenta el calcio en la sangre, calcitonina lo disminuye. ¿Ya? El diagnóstico es idéntico a los previos que hemos visto, salvo la calcitonina. En el otro hemos dicho que el seguimiento es con tiroglobulina, acá es con calcitonina. Niveles de calcitonina mayores de 20 sugieren que hay un carcinoma medular de tiroides. Y si estos son mayores a 400, nos dan una alta sospecha de que ya hay metástasis a distancia. Esta es la clasificación TNM, no es necesario que se lo aprendan. Sí que la conozcan, seguro van a estadificar o van a hacer cirugía de cabeza-cuello o endocrinología. Y el tratamiento igual es lo mismo, tiroidectomía, retirar las tiroides, más retirar los ganglios linfáticos, ¿ya? Lo mismo. Igual se da levotiroxina porque el paciente va a quedar hipotiroideo, y radioterapia solo en caso de tumores irresecables. Y por último, el seguimiento es con calcitonina, ¿ya? A diferencia del otro que es con el papilar. ¿Con qué hacemos el seguimiento? Con tiroglobulina, ¿eh? Acá es con calcitonina, ¿ya? Y por último, el cáncer anaplásico de tiroides, ¿ya? Esta es una desdiferenciación de los dos primeros, es decir que inicialmente este es un carcinoma papilar o folicular y que con el paso del tiempo se desdiferencia y se vuelve anaplásico. Es responsable del 40-50% de muertes de cáncer por tiroides. O sea, es muy agresivo, la mitad muere, la mitad vive, es algo así más o menos. El carcinoma anaplásico indiferenciado es el más agresivo, tiene un crecimiento rápido en cuestión de semanas, causan dolor, disfagia, disfonía. Tienen un mal pronóstico, ¿ya? La muerte por extensión local suele ocurrir hasta en 3 años, a veces 3 años es suficiente para que el paciente se muera. Y es muy resistente a todas las terapias disponibles en la actualidad. Por eso es que tiene un muy mal pronóstico, no responde al radioyodo, es un muy mal pronóstico. Manifestaciones, generalmente una masa que crece rápido, síntomas compresivos, linfadenopatías. El diagnóstico igual es con biopsia. La estadificación no hay una manera de clasificarlo porque es desdiferenciado y se considera que todos los pacientes tienen un estadio 4, ¿sí? Una etapa ya avanzada. El tratamiento es básicamente paliativo, no hay cura, ¿ya? Es paliativo. Si el paciente tiene invasión de esófago, se puede hacer colocar sondas, se puede disminuir el dolor, es netamente paliativo, no tiene cura, ¿ya? La sobrevida a 6 meses es 56%, es irresecable. El seguimiento requiere en general de todos, ¿ya? El seguimiento se lo hace con tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y ecografía cervical. La tiroglobulina es útil en el folicular diferencial, tanto papilar como folicular. Y la captación de yodo a niveles altos, uso de captación de yodo cuando hay tiroglobulina elevada. Si hay una tiroglobulina elevada, tenemos que hacer un rastreamiento corporal con yodo. Ahí nos va a decir en qué partes hay células productoras de hormonas tiroideas. Y la levotiroxina siempre se da en altas dosis para suprimir esa TSH a menos de 0.1%. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Igual se lo voy a enviar. Esto ya es más para especialidad, para cirugía de cabeza y cuello y endocrinólogo. Ustedes como generales también no lo van a ver mucho, pero sí es necesario que por lo menos tengan el conocimiento de cuál es el más frecuente, cuál es el pronóstico de cada uno y cómo se hace el seguimiento, que es con ecografía y con su marcador pulmonar. ¿Alguien acá quiere ser cirujano de cabeza y cuello o endocrinólogo? ¿Alguien ha pensado alguna vez? Endocrino, puede ser endocrino. Qué bonito endocrino. Lo bonito. ¿No hay dudas? La próxima clase estudien todo lo que es fisiología normal del metabolismo fosfocálcico. Vamos a empezar con paratiroides, ¿ya? La próxima clase es hipoparatiroidismo, la siguiente hiperpara y la siguiente subexamen. ¿Fisiología de qué? Del calcio, metabolismo del calcio, porque la paratiroides es metabolismo del calcio. Si no entienden lo normal, lo fisiológico, cuánto se secreta de PTH, dónde se secreta, qué efectos tiene, voy a venir a hablar de hipoparatiroidismo y no me van a entender nada. Obviamente voy a hacer un repaso de fisiología, pero algo breve. Mejor si van leyendo ustedes ya. En el Gaiton, PTH, calcio, vitamina D, fósforo, todo el metabolismo fosforo, ¿ya? Pueden retirarse.